Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por participar el día de hoy en esta actividad. También tenemos algunas personas en el chat. Nos están preguntando que si va a quedar grabada la presentación. Sí, la vamos a dejar grabada. Luego definiremos en dónde la podemos dejar, si la dejamos de pronto en la página o en dónde la dejamos, pero la vamos a dejar grabada. Básicamente, pues todos trabajamos dentro del área de neuropediatría. Estamos conectados personas, muchos de los que estamos conectados somos miembros activos de Asconi. También hay algunas personas que están invitadas. Les agradecemos también a todas las personas que están acá por curiosidad. Esta herramienta son parte de las herramientas educativas que queremos estar produciendo desde Asconi para que queden gratuitas, para que se puedan difundir y para que podamos aportar entre todos a el trabajo colectivo, ¿no? Porque realmente estas herramientas, la idea es que las podamos usar tanto nosotros, los neuropediatras, como que sean también útiles para otras personas del personal de salud. Entonces, pensando en neurodesarrollo, veníamos pensando en estos diferentes materiales y uno de los que decidimos empezar a proponer es este neurodesarrollo. Para hacer esta cartilla de neurodesarrollo a la mano, que fuera una cartilla hecha por Asconi y que pudiera salir desde Asconi y pudiéramos difundir en forma gratuita, se buscaron oportunidades y dentro de las oportunidades que se encontraron, encontramos la posibilidad de participar en unos grants que son internacionales, que es precisamente proponer estas iniciativas a diferentes entidades nacionales e internacionales para poder buscar fondos que nos permitan hacer este tipo de actividades. Así se nos presentó la oportunidad de presentar un grant a PTC Global, que tiene una línea de apoyo a procesos de investigación y procesos educativos a nivel global. Diana, tienes abierta la cámara. Diana Medina. Entonces, ya que se nos presentó esa oportunidad de presentar el protocolo, se desarrolló un protocolo de desarrollo de estas herramientas educativas para neurodesarrollo. Ese proyecto se presentó a nombre de Asconi, lo elaboramos la doctora Nuri Mancilla y yo, lo presentamos, se presentó en el 2022, en realidad, fue que se presentó este protocolo y este proyecto y esta propuesta. Se siguieron todos los requisitos de convocatoria de PTC Global, se ganaron los fondos para poder desarrollarlo. Como no teníamos esos fondos que se lograron, entonces el año pasado fue cuando se hizo una convocatoria pública a todos los miembros activos de Asconi para quienes quisieran participar, y se abrió la convocatoria para que dos personas más participaran con la doctora Nure Masilla y conmigo en la elaboración del proceso. Las personas interesadas enviaron una hoja de vida y su carta aclarando que estaban interesadas en poder participar. Esas se recibieron una fecha específica, porque después llegaron otras, pero ya habían salido de la fecha, y fueron calificadas con un formato de puntaje de hoja de vida y de personas que ya demostraran o que tuvieran cosas adicionales de trabajo en el área de neurodesarrollo. Por esta razón, quedaron también dentro de las personas elegidas la doctora Lorena Ramírez, que es parte de el grupo de neurodesarrollo de Asconi. Ella es parte del grupo específico de enfoque en neurodesarrollo de Asconi, el doctor Álvaro Izquierdo y nosotras dos. Para poder realizar esta cartilla, se contó con la colaboración de una empresa asociada que nos ayudó con todo el proceso de diseño, organización de las sesiones y demás para su desarrollo. ¿Por qué queremos hacer esta evaluación o estas cartillas de neurodesarrollo? Vamos a mencionar acá algunas cosas que muy seguramente todos conocemos, como pues el hecho de que el neurodesarrollo pues es ese proceso que todos los seres humanos desarrollamos desde antes de nacer y hasta que fallecemos, de esa adquisición continua y progresiva de habilidades con respecto a todas nuestras habilidades, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante que tengamos herramientas sencillas que simplifiquen esa comprensión del neurodesarrollo y que nos permitan, como la cartilla quedó en el nombre neurodesarrollo a la mano, nos permita tener a la mano y con facilidad para todo el personal de salud y personal también de pronto paramédico que se encuentra asociado al cuidado de la salud de los niños? Es importante que tengamos herramientas fáciles, útiles, fácilmente comprensibles y que nos guíen paso a paso muy fácilmente en la detección de esas alteraciones de neurodesarrollo. ¿Por qué es necesario? Porque si no logramos
seguir impulsando, ya lo venimos haciendo mucho y yo sé que todos hacemos esfuerzos en diferentes lugares, pero si no logramos seguir impulsando esa necesidad de hacer una búsqueda activa de las actualizaciones del neurodesarrollo, se nos van a seguir pasando los niños y entre más tardíamente se hagan los diagnósticos, más tardíamente se detecten, pues menores oportunidades tenemos de ayudar a estos niños, ¿no? Y por eso coloco este estudio que posiblemente muchos lo conocemos, en el que se hizo una evaluación activa en grupos de colegios en Estados Unidos para ver en qué momento se detectaban las alteraciones del neurodesarrollo y encontramos que hasta el 50% de los niños con alteraciones de neurodesarrollo por debajo de los 9 años se nos pasan, no los vemos si no se hace una búsqueda activa para encontrar realmente las personas, los niños que están haciendo alteraciones del neurodesarrollo en primera infancia entre los 0 a 6 años. Hay que hacer una búsqueda activa o si no, más de la mitad se nos van a pasar. Y los vamos a detectar cuando ya tengan 9 o 10 años, cuando ya nos preguntamos por qué un niño que queremos que esté sentado 1 hora entera o 45 minutos enteros en un salón de clase aprendiendo a leer y a escribir y a sumar y a restar, nos preguntemos a los 8 o 9 años por qué no lo logra hacer y en ese momento pues ya vamos demorado porque posiblemente debemos preguntarnos tiempo antes si el niño está demorado, por ejemplo, en su lenguaje. ¿Cómo esperamos que aprenda a leer y a escribir fácilmente cuando ya tiene 8 o 9 años si venía con retardo del desarrollo del lenguaje? Entonces, es ese llamado a seguir insistiendo en la necesidad de hacer una detección temprana y que brindemos herramientas que sean útiles para todos. Esta es nuestra portada de la cartilla Neurodesarrollo a la mano. Recomendaciones para el diagnóstico temprano del trastorno de neurodesarrollo de niños entre 0 a 6 años. Les voy a mostrar entonces, porque ya lo tenemos el día de hoy disponible en la página de SCONI para que pueda ser descargado por todos y para que corramos la voz entre los otros colegas y entre las otras personas del personal de salud, valga la redundancia, de dónde podemos encontrar la cartilla y qué podemos encontrar. Entramos a la página de Asconi y ustedes ven que acá en la página de Asconi hay ciertas imágenes que van pasando en la parte de arriba. Entre ellas está en la cartilla de neurodesarrollo a la mano y acá, como ven, dice descargar la cartilla. Si le damos clic, la cartilla se va a descargar automáticamente. La persona la puede descargar a su computador o a su celular porque es una herramienta, como decíamos, gratuita, una herramienta que queremos que todos tengamos disponible y que todos la podamos utilizar. Este es un poquito como lo que les queríamos contar, como el contexto de cómo se logró esto. Estamos hoy acá pues para presentarlo y para celebrar con ustedes que se pudo desarrollar este nuevo material educativo y que podamos aprovecharlo todos y que podamos también difundirlo para que sea muy aprovechado, sobre todo. Por favor, mantengan los micrófonos cerrados. Creo que Diana va cerrando, pero para que lo podamos utilizar entre todos, lo difundamos y esta cartilla pueda ser utilizada por todo el personal de salud también de primera línea, las personas que ven los niños en los programas de crecimiento y desarrollo y tengamos herramientas útiles. Todos sabemos que hay muchas herramientas que de hecho vamos a ver ahorita un poquito cómo se creó esta cartilla y cómo la podemos utilizar dentro del contexto en nuestro país eh, y ese valor que queremos aportar con esto desde ASCOL. Esta cartilla, como ven, pues quedará a nombre de Asconi, la dejamos para su difusión totalmente gratuita. Dentro de la explicación, pues tenemos colocado que el conflicto de interés es que se desarrolló con fondos de PTC Global, pero dentro de un concurso que se hizo con proyectos que se presentaron a nivel global para solicitar fondos de desarrollo de actividades educativas para la comunidad. Y a continuación, la doctora Nuri Mancilla va a hablarnos un poco más sobre la cartilla. Bueno, entonces buenas noches a todos. Pues básicamente ese es el contexto para el inicio de este proyecto. Como ven, ya pueden tener esta herramienta descargable de manera digital. Entonces volvemos a comentar la importancia del neurodesarrollo, porque este es un proceso continuo que comienza desde inútero hasta la adolescencia
y por eso el impactar en la detección de cualquier dificultad en el desarrollo en los primeros años es importante porque se puede hacer una intervención precoz. Muchos de estos trastornos del neurodesarrollo a veces se nos pasan porque no conocemos exactamente cuáles son los hitos esperados o cuáles son las banderas rojas. Entonces, con este material lo podemos tener a la mano y hacer un diagnóstico oportuno. También resaltamos pues la misión que tiene el Ministerio de Protección Social y Salud acá en Colombia en relación a que de alguna u otra manera sabemos que los niños asumen un liderazgo importante para el futuro del país y por ello se han desarrollado varios instrumentos. En el 2014 se desarrolló una guía de práctica basada en la evidencia para la detección temprana de estas alteraciones en el neurodesarrollo. Más adelante se construyeron las RIAs, que son las rutas integrales para la atención en salud, y otras dirigidas, estas RIAs, al mantenimiento y la ruta y a la prevención de promoción de la salud y la ruta de atención materno prenatal, perinatal. Entonces, todo esto, de alguna u otra manera, esta normatividad hace que nosotros pues desarrollemos esta herramienta y se las ponemos a su disposición. Entonces, a continuación, la doctora Lorena Ramírez nos hablará del objetivo de la cartilla, cómo utilizarla y continuamos. Bien. Bueno, creo que tienes cerrado el micrófono, pero pues les contamos. Sigue el doctor Izquierdo. Ok. Pero si quieren les contamos un poquito, el objetivo de la cartilla pues es básicamente eso, sintetizar toda esa información que tenemos, porque todos sabemos que herramientas de neurodesarrollo tenemos muchísimas, muchísimas disponibles, algunas simplificadas, algunas muy útiles, incluso en aplicaciones que son manejables por los mismos papás, por los profesores en los celulares, que son herramientas muy valiosas. Y también tenemos otras tan estructuradas como por ejemplo la escala de brevedad del neurodesarrollo, que ustedes saben también que en Colombia pues hay políticas para que todas las sepamos manejar, pero que ya son escalas que implican unos entrenamientos para su aplicación, unos tiempos de aplicación prolongadas. Así que el objetivo principal de esta cartilla es sintetizar toda esa información y sobre todo la información más relevante. Tratamos con todo el esfuerzo entre todos de seleccionar la información que fuera la mínima, muy útil para poder tener esa información a la mano. Porque tratar de encontrar ese equilibrio en que existe mucha información disponible, pero que tuviéramos lo más indispensable y más útil de la información sintetizada acá. Y esto teniendo en cuenta, pues, las valoraciones del desarrollo infantil, los procesos que tenemos y teniendo en cuenta también la normatividad pues vigente que tenemos en Colombia, que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante con las tablas y con los algoritmos que tenemos. ¿Cómo lo utilizamos? Lo utilizamos en forma muy sencilla, es un instrumento diseñado fácilmente para tener a la mano toda la información, sintetizada de la forma que ya la van a ver a continuación y que lo explicará el doctor Izquierdo. Cuando la usamos, pues la idea es tenerla para usarla en la consulta de control y crecimiento y desarrollo, en la consulta normal, la puede usar el médico general, la puede usar la persona que esté haciendo el programa de crecimiento de desarrollo, que muchas veces es la enfermera jefe, la puede usar pediatría y muchos otros especialistas que la puedan tener allí como una fuente de información rápida y útil. Y tratamos de sintetizar no solo como cuáles son los hitos normales, sino hitos normales, alteraciones o banderas rojas de las alteraciones y una vía más o menos general de qué hacer si encontramos alguna alteración, como para tener todo eso sintetizado. Entonces, sí, el doctor Izquierdo a continuación nos va a ir contando cómo desarrollamos las tablas. Gracias, Laurita. Coloquemos la primera diapositiva, por favor. Bueno, eh, tomamos 4 pilares. Uno, el del desarrollo motor,
que el motor grueso lo dividimos en tres áreas, de acuerdo a la postura del niño, si está en prono, boca abajo, si está boca arriba, o el desplazamiento, el motor fino, y en el motor fino incluimos la mano, pero incluimos los movimientos oculares, los movimientos de la boca. El lenguaje es una forma de motricidad fina. El lenguaje es un segundo pilar, tanto del lenguaje expresivo como del lenguaje comprensivo. Y un tercer pilar que incluye social y cognitivo. Ahí pueden haber cosas que tienen cierto sobreposición. Insistimos mucho en la parte motora en los primeros años, pero ustedes van a ver que con el paso de los meses va aumentando de manera significativa eh, todo lo que tiene que ver con lenguaje y personal social. No, no la pases todavía, Laurita, gracias. Entonces, por ejemplo, ¿cómo debo yo interpretar? Es que, sobre todo para la parte motora, para muchas enfermedades neuromusculares y otras enfermedades motoras, es muy importante que se valore cada uno de los componentes, empezando desde el cero. Por ejemplo, si el niño boca abajo es capaz de levantar la cabeza, sea por 2, 3 segundos, si gira lateralmente la cabeza, si tiene una postura en flexión y así, si tiene marcha automática. Y vamos haciéndolo en cada uno de los meses, eso lo vamos desarrollando en lo motor grueso, de modo que cualquier persona toma esta información, dice, el niño tiene 2 meses, entonces yo lo puedo examinar. Entonces lo pongo boca abajo y ese niño debe levantar 45 grados la cabeza al menos 10 segundos. Estos elementos fueron tomados especialmente de la escala de desarrollo de Múnich, pero tomamos Denver, tomamos Hessel y Griffin, tomamos la escala abreviada del desarrollo porque es la que estamos tomando. O sea, esta es una suma de muchas informaciones y otros textos educativos. Y así podemos ir haciendo para cada uno. Por ejemplo, quiero que se fijen que en esta etapa del desarrollo del lenguaje expresivo también incluimos alimentación, porque la alimentación es un prerequisito para poderlo hacer. En los primeros, cada página lleva 3 meses. Aquí habría 4 ítems porque incluye la edad de 0 días o de 0 a 30 días en cada uno de ellos. Pasemos a la siguiente. Pero muchas veces no estamos seguros de si hay una alteración o no. Y la podemos detectar muy tempranamente. Por eso colocamos lo que son las banderas rojas. Aquí viene una situación, por ejemplo, voy a suponer que un niño a los 3 meses tiene una alteración en uno de los ítems del desarrollo motor. Voy a poner ejemplo, no sostiene bien la cabeza, se le bambolea, me parece que como que no es estable, pero si además de eso el niño no tiene buena postura, el niño no succiona bien, definitivamente hay una alteración del desarrollo. O sea, un ítem solamente dentro de un grupo de edad no necesariamente es anormal. Voy a poner un ejemplo. El niño, aunque es un poquito más adelante, el niño a los 6 meses sí se sostiene sentado, de pronto en postura trípode o no, pero no gira. Entonces, no por el hecho de que no gira no significa que esté todo mal si tiene buena postura en prono, si tiene buena postura en supino y en todos los demás. Pero si se presentan 2 alteraciones, ya eso es una alarma. Y si hay 3 alteraciones en ese rango de edad, en el área motora o del lenguaje o personal social, definitivamente una alteración. Ahora, si yo encuentro una alteración este niño no gira en este periodo que debería hacerlo, pongámosle los 5 o 6 meses, y al siguiente mes sigue igual, ahí ya hay una bandera roja. Entonces, toda esa explicación viene al final de la cartilla. Pasemos a la siguiente. Muchas veces uno dice, bueno, ahí cómo hago para saber si un niño tiene alguna alteración conductual, por ejemplo. Entonces, yo me voy y miro a ver si en lo personal social, por ejemplo, cognitivo, busca el juego, mira, sonríe, localiza los estímulos, hace gestos faciales, sonríe, frunce el ceño, voltea la cabeza. O sea, estamos involucrando todos los órganos de los sentidos. Si trata de agarrar o si es pasivo, si le deja saber al adulto,
si el adulto entiende las señales que da el niño, porque muchas veces los trastornos del desarrollo, tanto cognitivo como social, ejemplo, autismo o deficiencias cognitivas, que en este momento uno no puede hablar de deficiencia cognitiva, pero posteriormente se va a traducir en eso, se ve por la falta de interacción social o de interés o por un juego muy simple. Entonces, aquí tenemos a los 4 meses, a los 5 meses, a los 6 meses. Todo esto es una promediación de todo lo que encontramos, pero tratamos de simplificarlo. Nuevamente en la alimentación, por ejemplo, o en el lenguaje expresivo, el sonreír o el reírse a carcajadas, o el imitar los sonidos de la voz del adulto. O en lo cognitivo, por ejemplo, que observe con detenimiento las caras. A esta edad, por ejemplo, el niño identifica a sus padres. Entonces, ese tipo de cosas nos lo permiten. Pasemos a la siguiente. Y nuevamente tenemos los signos de alarma. Entonces, por ejemplo, en el lenguaje comprensivo, no hace expresiones, que es una forma de comunicación de respuesta, o no busca los sonidos, o no trata de agarrar las cosas que están a su alcance, o no muestra afecto por los que los cuidan, o sea, que es como indiferente. Obviamente, aquí hemos mencionado ya, no intenta girar, o al alzarlo se le escurre uno entre las manos, o no intenta arrastrarse. Y así vamos pasando, pasemos a la siguiente. Por trimestres en el primer año, aquí va de 7 a 9 meses, perdóname, no la pases, ahí. Ustedes ven que en lo personal social va aumentando significativamente el número de ítems y el lenguaje también. Lo motor se mantiene igual, lo motor fino va aumentando, sigamos. Llegamos al periodo de 10 a 12 meses, de nuevo los signos de alarma, pasemos a la siguiente. Aquí no estamos en trimestres todavía. Pasemos a la siguiente con sus respectivos signos de alarma. A partir de los 12 meses ya pasamos a semestres. Entonces va de los 13 a los 18. Y nuevamente miren cómo la columna de desarrollo motor grueso ya está mucho más reducida. La del motor fino aumentó. La del lenguaje es muy larga. Entonces utiliza el sí y el no, dice su nombre. Estamos hablando que habla media lengua, ¿no? Utiliza lo que llamamos palabra frase, o sea, una palabra lo dice todo. Entre los 15 y los 18 meses dice 12 a 15 palabras. Estos son los ítems generales. Y ustedes ven que en la parte social y cognitiva eso va aumentando muy significativamente. Le gusta jugar, meter y sacar. Hay partes donde lo motor fino se mete dentro del aprendizaje y dentro de lo cognitivo. Pasemos a la siguiente. Nuevamente, las alteraciones. Voy a hacer aquí énfasis en la parte social cognitiva, porque muchas veces el niño nos llega con una sospecha o con banderas rojas para autismo, y la comunicación y el lenguaje están quedados, pero la comunicación y el lenguaje no solamente son las palabras, es por ejemplo que no usa el dedo para señalar lo que quiere, o no sabe usar las cosas, entonces no tienen lo que llamamos el juego simbólico. No coge una cuchara para llevársela a la boca. No estamos diciendo que se alimente, que la lleve bien, que se le rieguen los líquidos. No, no imita a otras personas, se estancó en el desarrollo de las palabras. Es más, aquí estamos hablando de que no avanzó, pero es probablemente más delicado que no, que haya regresión. Regresión en cualquier momento, obviamente es anormal. Sigamos. Es 24 meses, aquí vamos por semestres y pasamos a la siguiente, que son los de alarma. Aquí, por ejemplo, entre los 19 y los 24 meses, tiene que hacer frases cortas. Entonces, si no utiliza frases al hablar, eso es anormalidad.
con el pediatra no se comunica porque es que el niño no se integra. Entonces, no es solamente detectar lo normal, sino vamos detectando lo que es anormal. Sigamos. Seguimos aquí por semestres, lo mismo de 25 a 30, sigamos avanzando. Las banderas rojas respectivas, avancemos más, Laurita. Por ejemplo, hay habilidades que son igualmente motoras, pero también cognitivas. Por ejemplo, subir y bajar una cremallera, coger adecuadamente el lápiz, tratar de desabotonarse, destapar un dulce, destapar la tapa de un frasco de tapa rosca o la llave del agua. Todo ese tipo de actividades se tienen que ir desarrollando gradualmente y por una parte puede que haya un problema motor, pero por otro es que no hay el suficiente engrama cognitivo para ir aprendiendo esas cosas. Pasemos a la siguiente. Después de los 36 meses, también vienen los signos de alarma. Pasemos. Ya empezamos por años, pero si bien en la página hay un año, ustedes ven que mantenemos los semestres en el lado derecho y en cada uno va diferentes áreas. Voy a coger aquí, por ejemplo, en el lenguaje, a los 3, 4 años, el niño contesta preguntas. ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te fue en el colegio? Logra contar una historia, usa conectores. Todo eso, muchas veces, cuando el niño llega al colegio, el papá, al no saber cuál es el desarrollo normal y por esa bendita situación de que es que como el papá se demoró en hablar, entonces el niño es normal igual, no, el niño no está desarrollando las competencias, no es el competitivo, no está desarrollando las competencias que corresponden a su edad, pues tenemos que empezar a corregirlo. Y sigamos, así va a ser de aquí hasta que terminamos eh, a los 6 años. Sigamos. Aquí ya vamos de 4 a 6 años, pero subámoslo un poquito. Nueva, donde ¿Me escucha bien, profe? Es que creo que se le está es entrecortando. difícil a veces uno de otro. Profe, no se le está escuchando. La idea entonces es que rápida, debe ser mi internet entonces. Sí. Le quité un momentico el video, si quiere, Voy a para que... quitar el video. Ujú, eso. Siga, profe. Listo. Entonces, les decía yo que hay áreas, como por ejemplo el lenguaje, donde es difícil separar entre los 4 y los 5 años y se pueden ver imbricados la misma área del desarrollo con con, con la alteración o con el desarrollo. O sea, yo no puedo decir que si denomina 5 colores a los 4 años está bien y si lo hace a los 5 está mal. O al revés, no. Hay niños que lo pueden desarrollar incluso antes. Hay muchos niños que hoy en día ya saben colores antes de los 4 años y varios colores. Entonces, esto es como para que yo sepa cuál es el punto donde debe estar. Siguiente. Aquí ya estamos terminando. Y ahora sigue Lorena para que interprete cómo es que tiene, cuando yo encuentre la alteración, qué es lo que tengo que hacer. Bueno, voy a compartirles. Ahí están viendo la presentación. Sí, perfecto, ya se ve. Listo. Bueno, entonces la idea es que en esta última parte podamos hablar de la parte final de la cartilla, que son los algoritmos, que es un plus que tiene
digamos que esta cartilla, em, y que tiene unos objetivos, digamos que claros. Después de toda esta explicación que nos dio el doctor Izquierdo acerca de cómo se desarrollaron las tablas y qué sucede si encuentro alguna normalidad o bandera roja en esas tablas, vienen los algoritmos, que básicamente tienen un objetivo principal, que es orientar el accionar clínico del profesional de la salud que esté aplicando la cartilla para el enfoque tanto diagnóstico, terapéutico y de seguimiento de los niños y niñas que se identifiquen con alteraciones del neurodesarrollo en esta cartilla. ¿Listo? Una de las dificultades que hemos visto en el personal de salud que atiende a nuestros niños y nuestras niñas es más allá de la aplicación de las herramientas dadas por el ministerio para la evaluación y el tamizaje de neurodesarrollo, como son la escala abreviada, como son la herramienta Vale y el MChat, que son las herramientas, digamos, que el ministerio nos recomienda y que están altamente difundidas, que se ha hecho una gran difusión en términos de aplicación. Más allá de la aplicación de estas herramientas, una de las dificultades que encontramos en los clínicos es hacer el enfoque diagnóstico terapéutico y de seguimiento de estos niños después de haber aplicado las herramientas que propone el ministerio y que éstas hayan arrojado alguna normalidad. Entonces, en este orden de ideas, queríamos dejar una guía para que los clínicos sean profesionales de la salud, médicos o no médicos, es decir, nuestro personal de enfermería o nuestros médicos generales o pediatras, tengan una guía de cómo deben enfocar ese diagnóstico, digamos, ese enfoque terapéutico y cómo deben hacer el seguimiento de estos niños. ¿Listo? Entonces, estos algoritmos están hechos tanto para el personal de salud no médico, para el médico general y para el pediatra. Cada uno de estos tres tiene un algoritmo específico que tiene que ver con la complejidad, por supuesto, de su accionar clínico. ¿En qué nos basamos para poder orientar ese accionar clínico del profesional de la salud que aplique esta cartilla de neurodesarrollo? Nos basamos en todos los lineamientos nacionales para el seguimiento, para el tamizaje, el enfoque diagnóstico, terapéutico y seguimiento de estos niños y niñas que sean atendidos por el personal de salud. Estos están basados básicamente en la resolución 3280 del 2018, que es la que generó todas esas RIAPs, todas esas rutas de atención, y que allí, por supuesto, está la ruta de atención del paciente pediátrico. Y también por las orientaciones técnicas para la atención y el seguimiento de niñas y niños de la primera infancia con riesgo, sospecha, dificultades de problemas del desarrollo, hechas por el Ministerio de Salud y publicadas en octubre del año 2023. Y además de eso, estos algoritmos también resumen un poco las recomendaciones de la Academia Americana de Neurología y de los propios autores, recomendaciones propias de los autores según la experiencia de estos. ¿Listo? Estos algoritmos tienen un plus bien relevante y es que están hechos basados en todos los lineamientos nacionales y los más actualizados. Y se dan cuenta las orientaciones técnicas para la atención y el seguimiento de los niños en riesgo o con sospecha de alteraciones del neurodesarrollo están publicadas en octubre del año pasado, 2023. Y además de eso, ya ahorita que vamos a ver más adelante en los algoritmos, toda la parte de tamizaje está hecha con la última guía, la última resolución 0207 de mayo del 2024, que, o sea, digamos que estos algoritmos están totalmente actualizados con los lineamientos nacionales, incluso del año 2024. Lo que es muy importante porque desafortunadamente nuestros lineamientos técnicos a nivel nacional que guían el accionar clínico de todos nosotros como profesionales de la salud no están tan difundidos como otras herramientas. Entonces, muchos de nosotros aplicamos o sabemos aplicar las herramientas que nos recomiendan de tamizaje, pero más allá de eso quedamos un poco en desconocimiento de qué se debe hacer con estos niños en los que el tamizaje da anormal. Entonces ese es el objetivo de los algoritmos, poder guiar de una forma fácil. Entonces en estos algoritmos básicamente para ustedes como médicos generales, como pediatras y como profesionales de la salud del área de enfermería o que apliquen o que trabajen en la atención integral y en esa valoración integral de nuestros niños y nuestras niñas, antes llamado valoración de crecimiento y desarrollo, puedan acceder a un elemento fácil, rápido, en una hoja que les resuma las 300 hojas de la resolución 3280 y las 150 hojas de los lineamientos técnicos para los niños con trastornos del neurodesarrollo y que lo puedan hacer de forma muy rápida. En ese orden de ideas, construimos tres grandes algoritmos. El algoritmo número 1,
que básicamente es un aspecto muy general en donde les recomendamos cómo debe ser ese enfoque de un niño o niña que esté entrando a esa valoración integral, que tiene que empezar desde la realización de una muy buena historia clínica, desde la identificación de los factores de riesgo neurológico y desde un examen físico completo, pero además con la aplicación de la cartilla que les acabamos de presentar y que si se encuentra alguna normalidad, siempre vamos a recomendar en pro de los lineamientos del Ministerio de Salud la aplicación de las escalas propias que recomiendan nuestros lineamientos nacionales, que son la escala abreviada del desarrollo, la escala VALE y el MCHAT, según las edades que están en los algoritmos que ustedes van a revisar. Además de eso, cada uno de estos algoritmos, el algoritmo número 1, si ustedes se dan cuenta, se enfoca en el personal de salud no médico, es decir, en todo nuestro personal de enfermería que hace la valoración integral. Y le dice al personal de enfermería o el personal de salud no médico, en algunas zonas del país, el personal que hace la valoración integral de los niños en términos de neurodesarrollo no son los jefes de enfermería, sino son los auxiliares de enfermería. Entonces, estamos acá, digamos, nos referimos a todo el personal de salud, sea jefes o sean auxiliares que están en contacto con nuestros niños y niñas y que evalúan el desarrollo de estos. Y aquí les dejamos unas recomendaciones claras siguiendo la resolución 3280 y los lineamientos actuales de tamizaje para que puedan tomar una conducta tanto diagnóstica como terapéutica cuando encuentren un niño con alteración del neurodesarrollo. Y también les dejamos cómo debe ser el proceso de seguimiento para esos niños, basados también en la resolución 3280 y en las recomendaciones propias de esta resolución. Por otro lado, el segundo algoritmo, el algoritmo número 2, está enfocado en el médico general. Aquí van a encontrar todas las recomendaciones resumidas de lo que nos recomienda la 3280, lo que nos recomienda los lineamientos técnicos, lo que nos recomienda la 0207 del 2024, que habla de tamizaje visual y auditivo para nuestros niños. Este algoritmo número 2 es enfocado en médico general y también les dejamos cómo debe hacerse el seguimiento de estos niños y con una propuesta que sigue los lineamientos nacionales y que también involucra algunas, digamos, pautas y recomendaciones desde los autores y desde la Academia Americana de Neurología, como les decía. Y el tercer algoritmo es enfocado en el médico pediatra. Como ustedes van viendo, la complejidad del enfoque va cambiando porque el personal que está atendiendo al paciente es un personal distinto. Entonces, en este tercer algoritmo que es enfocado en todos ustedes los pediatras, les vamos a dejar cómo debería ser ese enfoque inicial y cómo debe ser su enfoque diagnóstico y terapéutico para esos niños y de seguimiento para esos niños que tengan y que encuentren en su consulta con alteraciones del neurodesarrollo. Porque como les decía, hemos encontrado que una gran dificultad es que sabemos aplicar las herramientas que nos da el ministerio para el tamizaje de neurodesarrollo, pero nos quedamos un poco cortos en cómo debe ser ese enfoque diagnóstico, terapéutico y de seguimiento de estos niños. Por otro lado, aparte de estos tres algoritmos que, como les digo, resume la gran cantidad de los lineamientos nacionales en términos de neurodesarrollo, otro de los objetivos que también tienen estos algoritmos son actualizar a los profesionales de la salud, todos médicos y no médicos, en los lineamientos nacionales para el tamizaje y seguimiento auditivo y visual de todos nuestros niños y niñas en el país. Y estamos hablando no solo del tamizaje neonatal, sino también del seguimiento visual y auditivo de nuestros niños. ¿Y por qué es súper importante esto? Porque desafortunadamente, como les decía, a pesar de que la escala abreviada del desarrollo ha tenido una gran difusión a nivel nacional, desafortunadamente los otros lineamientos y los lineamientos que rigen nuestros tamizajes no tienen la misma difusión. Me he encontrado que muchos médicos, por ejemplo, no saben que este año salió una nueva resolución a nivel nacional que rige los tamizajes auditivos y visuales y el seguimiento auditivo y visual de nuestros niños y que es un trabajo hecho por el ministerio súper grande en compañía de las asociaciones nacionales de otorrino y de oftalmo que se sentaron a mirar cómo se debería hacer el tamizaje tanto neonatal como el seguimiento de estos niños. Por eso nos tomamos la tarea en estos algoritmos de actualizarlos en esto, teniendo en cuenta la resolución, como les decía, 0207 salida en mayo de este año y la actualización de los lineamientos técnicos para la implementación del programa Madre Canguro en Colombia, que rige una parte del tamizaje, por lo menos en los niños, que incluye el programa Madre Canguro. En este orden de ideas, les mostramos, les voy a mostrar unos segmentos los apéndices del algoritmo, donde ustedes van a encontrar resumida la resolución 0207,
de tamizaje y seguimiento auditivo y visual. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando tamizaje y seguimiento auditivo, donde les voy a mostrar o les vamos a mostrar en estos algoritmos cómo se debe hacer la evaluación auditiva, tanto de los recién nacidos como en el caso de los recién nacidos, tanto de alto riesgo como de bajo riesgo de pérdida auditiva. E incluso les ponemos acá en esta letrica pequeña y azul cuáles son esos factores de riesgo de pérdida auditiva, que a veces no están tan claros. Y los dejamos ahí resumidos precisamente para que ustedes tengan un acceso rápido y les resuma estas normas, estos lineamientos nacionales. Además, miren que incluso les colocamos cuáles son los CUPS que se utilizan en este momento para poder solicitar los tamizajes neonatales. ¿Listo? Porque a veces tenemos problemas en que aparecen un montón de CUPS, entonces les dejamos el CUPS específico que pueden utilizar para hacer ese tamizaje auditivo. Del recién nacido. Y también les dejamos en términos auditivos cómo se debe hacer el seguimiento, porque a veces también sucede que sabemos cómo se hace el tamizaje neonatal, pero no sabemos cómo hacer el seguimiento auditivo de los niños después de los 30 días de vida. Entonces les dejamos cómo se debe hacer el seguimiento auditivo de los niños entre 1 mes y 6 años para que ustedes sepan qué hacer, cómo hacer el seguimiento auditivo de estos niños, pero además qué conductas tomar cuando encontramos un niño con alteración de neurodesarrollo. ¿Qué estudios le pido? ¿Es necesario hacer o no estudios auditivos? No vamos a entrar en esas discusiones porque eso lo tienen todo resumido en la cartilla, entonces la idea es que la lean y la estudien, ¿listo? Y la tengan a la mano para que puedan tomar esas decisiones clínicas de forma rápida. Por otro lado, también en estos algoritmos les quisimos resumir toda la parte de tamizaje y seguimiento visual. Por eso van a encontrar un segmento muy similar al anterior, pero enfocado en la parte visual, donde les vamos a contar cómo es el nuevo tamizaje en el recién nacido visual, porque les cuento que cambió considerablemente a lo que se pensaba y se tenía en cuenta antes, y cómo se debe hacer el seguimiento visual de los niños entre 1 mes y 6 años y qué conducta debo tomar si encuentro un niño con alteración de neurodesarrollo, cómo estudio la vía visual de ese niño. ¿Listo? Que es bien importante porque además los lineamientos son claros en decir que a pesar de que en la consulta clínica pareciese que el niño escucha y ve bien o que el trastorno del neurodesarrollo no comprometa el lenguaje, los niños deben ir siempre a tamizaje y a seguimiento auditivo y visual. ¿Listo? Entonces es súper importante que tengamos eso claro y que no dejemos a nuestros niños sin la necesidad de estudiarse privaciones sensoriales. ¿Listo? Y les cuento que aunque creyéramos que esto es muy básico y lo conocemos difundidamente en el país, no es así. Y les cuento que los últimos estudios que sacó la Asociación Colombiana de Otorrino dice que hay lugares del país donde menos del 7% de los nacimientos se tamiza en términos auditivos. Eso ya es una cifra bastante grave. Entonces, no se nos pueden pasar niños sin tamizaje y no se nos pueden pasar niños con alteraciones sensoriales sin tener una valoración visual y auditiva completa. ¿Listo? Por otro lado, también queríamos en estos algoritmos proporcionarles la posibilidad a ustedes como la primera y segunda línea de atención de nuestros niños y niñas en términos de neurodesarrollo, un material fácil y un acceso fácil a los materiales que el Ministerio de Salud da para la evaluación del neurodesarrollo. Y se los digo porque a veces pasa que uno, pero ¿dónde está la escala? ¿Dónde está el MCHAT? Entonces les dejamos en la cartilla, les dejamos los links que están, o sea, si ustedes bajan la cartilla de forma digital, simplemente dan clic encima de donde están los links y pueden acceder directamente a los materiales. Entonces quedó súper chévere porque tienen el acceso directo a los materiales, tanto del Ministerio de Salud como en la última parte que les decía, también muy interesante, que les dejamos acceso a diferentes materiales libres realizados tanto por la UNICEF como por el CDC para profesionales y para que ustedes compartan con las familias de los niños y niñas que atienden. Entonces les dejamos esta parte donde tienen más de 10 links de materiales libres para que ustedes puedan leer ustedes y compartir con sus familias, con las familias de estos niños que atienden, para que estén enfocados en términos de estimulación del neurodesarrollo, pautas de crianza. Incluso les dejé, digamos que les dejamos en esta parte recomendaciones en términos de pantallas, un montón de cosas que en la consulta los padres pueden tener las dudas y que a veces no sabemos
sabemos responderlas. Y también en este primer link que ustedes van a encontrar ahí, van a encontrar una propuesta muy interesante del CDC que se llama Sigamos el Desarrollo, que es tanto, que tiene materiales tanto para ustedes como profesionales de la salud y que además fueron base y fueron referencias para la reconstrucción de esta cartilla, pero también tiene materiales muy lindos con videos, con fotos, con ejercicios de estimulación para las familias de nuestros niños y nuestras niñas. E incluso ahí está el link para que los padres puedan descargar la app de Sigamos el Desarrollo y ellos mismos puedan ayudarnos a hacer un seguimiento estricto del desarrollo de sus hijos. Esto en el caso de esas familias que tienen acceso a estos materiales, digamos, electrónicos. Pero de no ser así, podemos compartir e incluso imprimir otras de las herramientas que les podemos integrar a la mano a los padres para poder hacer estimulación. ¿Listo? Como les decía, estos links quedaron de acceso directo, entonces ustedes se ponen en su cartilla digital, dan clic, inmediatamente van a pasar a los materiales directos de la UNICEF y del CDC. Como les digo, son materiales libres que pueden utilizar todos de manera gratuita. Muchísimas gracias. Eso era lo que les quería contar de los algoritmos y de la parte final de la cartilla. Muchas gracias. Este es el lanzamiento de la cartilla que tenemos de neurodesarrollo desde Asconi. Les agradecemos muchísimo a los que están conectados. La verdad me siento feliz porque se conectaron 204 personas. Y esto es lo que tenemos de la cartilla. Quisiéramos ya abrir a quienes quieren hacer alguna pregunta, alguna observación. Esta herramienta debemos considerarla como una herramienta de todos los que somos de Asconi y de todos los de la Asociación de Neuropediatría, para que la tengamos disponible para nuestra comunidad. Tengo una pregunta que me mandaron por el WhatsApp un poquito hacia el principio de la reunión, con una cosa que me parece interesante, por eso lo voy a compartir y doy pie para que las personas que puedan de pronto por el chat quieran hacernos preguntas puedan hacerlo. Ya volvemos a enviar el link para que lo descarguen. Entonces me preguntaban que si habíamos podido tener en cuenta en algún momento la variabilidad étnica y costumbres de minorías a la hora de elaborar la escala, que es una cuestión interesante. Y básicamente sí es una cuestión muy interesante, nos gustaría, lo que pasa es que como queríamos tener también una herramienta pues que sea útil para la mayor cantidad posible, se utilizaron pues las escalas que tenemos en general ya como estandarizadas, ¿no? Y lo que tenemos dentro de las escalas y, por ejemplo, de la escala de brevedad de neurodesarrollo y dentro de las otras escalas estandarizadas. Eso es muy interesante y es muy variable, pero digamos que en la tabla sí tuvimos en cuenta tener como los tiempos límites del desarrollo de ciertas cosas para que si la persona ya en esa bandera roja se está pasando, sepamos que está mal. Porque de todas formas, cuando hay alguien que de pronto logra en su desarrollo algo en forma más temprana, pues no es malo, ¿no? Nunca es malo, porque si un niño de pronto logra desarrollos de lenguaje o cognitivos y eso en forma más temprana, pues muchas veces se debe tanto al estímulo, a su condición familiar y a muchas otras cosas, pero el que sí se nos está trazando, ese es el que tenemos que identificar rápidamente para ayudar. Tenemos otras preguntas en el chat, voy a ir buscándolas para que las vayamos leyendo. Tenemos muchas felicitaciones, gracias a ustedes. Eh, Consideramos que que es muy útil. Ah, Ok, que muchas gracias por compartirlo, que crear una forma dinámica de la cartilla se convierte en una herramienta de uso cotidiano. Sí, de tener herramientas dinámicas de la cartilla está, como ustedes ven, disponible para su descarga online en su formato digital. También lo tenemos para poderlo imprimir, por eso ustedes ven que tiene como unas pestañitas al lado derecho. Algunas las vamos a imprimir, las vamos a dejar en algunas zonas, si no, incluso pues las personas que lo descargan la podrían tener. Desarrollar una herramienta dinámica, posiblemente como un tipo de aplicación o esto es un paso que podríamos considerar más adelante y pues no haría falta sino conseguir los fondos para poder desarrollarlo, pero me parece una idea excelente. En realidad sí es una muy buena idea. Laurita, pero sí existe la versión digital y existe la versión impresa. Sí, Entonces cualquiera los puede utilizar en un momento dado. Si lo necesita bajar, pues lo puede imprimir. perfecto. Tenemos acá una pregunta que nos dicen, ¿me recuerda cuál es la importancia de la alimentación en la evaluación del lenguaje? Profe Izquierdo, no sé si quiera contestar esa pregunta, que me parece Sí, muy importante. la alimentación eh, es un prerequisito. Una buena alimentación, una adecuada succión, una adecuada deglución es un prerequisito para poder desarrollar el lenguaje. Voy a poner dos ejemplos.
Cuando el niño comienza a hacer lo que llaman los papás carritos o burbujas con la saliva, esa es muy importante para la consonante B. Y entonces eso es lo que llamamos balbucear. Pero igualmente, por ejemplo, cuando yo le estoy colocando la cuchara al niño, una compota, y el niño con el labio superior no barre bien el contenido de la cuchara, ese niño va a tener problemas de articulación y de tono muscular. O sea, si yo prolongo mucho, por ejemplo, el uso del biberón, esos niños pueden tener mala pronunciación o retardo del lenguaje. O sea, el no masticar, el no moler con los dientes, el no morder, todo eso es importante para que se vayan a desarrollando los movimientos motores de la lengua, de los labios, toda la parte, digamos, orofacial, para después tener una buena pronunciación, sobre todo articulación, pero también para el lenguaje en sí. Correcto. Tenemos otra pregunta, Lorena, que estás un poco más encaminada a algunas de las cosas que tú nos contaste. Decía acá, la actualización de los lineamientos del plan Canguro, a los que se refieren, ¿son los de la norma del 2017 o hay alguna más reciente? La última actualización de los lineamientos de Madre Canguro son del año 2017, sí. Sin embargo, como les decía, los tamizajes auditivos y visuales se actualizaron este año, en mayo del 2024, por la resolución 0207 que sacó el ministerio y que se realizó en compañía de las asociaciones colombianas de oftalmología y de otorrino. Entonces, hay algunos cambios em, que aplicarían también para, digamos, los niños que se consideran de alto riesgo de pérdida sensorial. Entonces, sí les recomiendo mucho echarse un vistazo en la cartilla, en el apéndice donde les ponemos cómo quedó el tamizaje visual y auditivo, porque si hubieron cambios interesantes, especialmente en el tamizaje visual. Muy importantes. Y sobre todo también que se fijen mucho en cómo se hace la valoración visual y auditiva del niño que ustedes encuentren en consulta con alteración del neurodesarrollo, que eso digamos, eso lo sugiere los lineamientos técnicos para la atención del niño con trastornos del neurodesarrollo que fueron publicados en octubre del 2023. Sin embargo, y a pesar de que es un documento muy, muy bueno, no ha tenido la difusión que esperábamos. Sí. Y se los resumimos todos en la cartilla. O sea, Está ahí lo tienen resumidito, todo. está resumidito. Tenemos otro comentario que es muy cierto. Dicen que mil gracias, que es una buena herramienta, que siempre preocupa es el poco tiempo de la consulta para hacer esa valoración integral de los niños. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Realmente creo que tenemos un problema grande con los tiempos de consulta, que son problemas que se han ido creando por decisiones mucho más administrativas que otra cosa, ¿no? Y creo que sí es algo que todos debemos empezar a tratar de buscar la forma de que los tiempos de consulta sean mucho mejores, ¿no? Eso también pues es algo que es culpa de nosotros como profesionales de salud, históricamente en el tiempo ir permitiendo que cada vez como que nos vayan quitando más tiempo o que los tiempos sean como tan reducidos y tan restringidos. Creo que sí hay que buscar cómo incentivar que mejoren los tiempos de consulta, de varias consultas. Y lo otro es que la cartilla, lo bueno sí es que está diseñado es así como por segmenticos, ¿no? Pues para no tener toda la cartilla, sino si tengo un niño de 3 meses, pues busco la tabla de 3 meses, reviso la tablita en azul para que esté acorde a la edad, la tablita en el color de su edad para que esté acorde a su edad y la de banderas rojas, identifico rápidamente y eso no llevaría mayor tiempo, pues mayor tiempo estamos hablando de 7, 10 minutos. Claro, si la consulta dura 15, pues ya es bastante porque no alcanzamos, ¿no? Pero pues es lo más simplificado que se pudo hacer, pero es cierto, sí tenemos un problema con los tiempos de Pero consulta. si durante el interrogatorio, como acaba de decir Laurita, a los 3 meses, yo pregunto lo que el niño tiene que hacer, en eso me demoro 2 minutos. Y si al tamizarlo está mal, reviso de que esté en la bandera roja. Y si eso es lo que voy a buscar en el examen neurológico, hago un examen neurológico dirigido. Entonces me va a decir si está o no está. O sea, realmente esos 7 o 10 minutos es entre interrogatorio y probablemente 2 o 3 minutos en examinarlo y ya detecto rápidamente si hay esa alteración. Pero si yo no hago el tamizaje, pues probablemente tampoco lo voy a buscar en el examen neurológico. Ujú. Tenemos otra pregunta, bueno, tenemos un comentario que nos dice la persona que las pestañas, claro, las pestañas que están a la derecha, si ustedes ven lo que descargan ahí es un PDF.
un PDF gratuito para que lo tengan en el celular o en el computador. Las pestañitas están diseñadas es para la versión, o sea, si usted, espera, les voy a compartir un momentico la pantalla para mostrarles eso. Entonces, aún en la versión digital, que es la que tenemos acá, si ustedes ven, la tengo directamente del link que les enviamos. Si yo quiero ir de los 7 a los 9 meses, doy clic acá y me envía, es que están funcionando, doy clic acá y me envía de una vez a el que tenemos. Entonces, aunque es una versión digital, si ustedes la tienen allí dentro de la página de internet, puede ahorrarles el tener que desplazar la página, sino que solo le dan clic en la pestañita. ¿Listo? Eso nos funciona. Y al final, entonces están las páginas y algunas de estas, por ejemplo, las que están en azul, si yo le doy clic, me abre directamente la escala de brevedad del desarrollo. Lo que pasa es para que yo tenga esa funcionalidad de que sean útiles los enlaces tanto de las pestañitas como útiles los enlaces ya que tenemos que nos direccionan hacia las herramientas adicionales, tengo que estarlo viendo en la presentación que está online. Si ya descargué el PDF al computador, a veces sí no funcionan como los clics que dan respuesta, ¿no? No sé, igual ahorita lo verifico, pero si la tienen así abierta en la página, les va a funcionar sin problema los links para que pueda llevarlos a las herramientas adicionales. ¿Listo? Teníamos otra pregunta por acá. A ver. ¿Cómo podría esta herramienta integrarse con un enfoque más inclusivo hacia la neurodiversidad, considerando variaciones normales del desarrollo? Sí, básicamente el neurodesarrollo tiene cierta variabilidad, pero es una variabilidad que tiene un límite, no es una variabilidad indeterminada. Y cuando hablamos de neurodiversidad, pues neurodiversidad tenemos todos porque el neurodesarrollo pues tiene esa cierta variabilidad, pero hay unos límites que son lo que tenemos ahí en las banderas rojas. Si uno se sale de esos límites habituales, quiere decir que su desarrollo no está siendo como el de la mayoría de personas y requiere que se haga una atención específica sobre esa dificultad. Habrá personas que de pronto hacen una alteración del neurodesarrollo en forma transitoria y con una estimulación lo mejoran, o será el punto rápido de diagnóstico de una alteración en neurodesarrollo. Que esa alteración del neurodesarrollo queramos considerarla una neurodiversidad o como queramos encontrarlo, o el diagnóstico que encontremos ya viendo el niño y su evolución, es otra cosa, pero lo que sí necesitamos es detectar tempranamente cuando alguien está haciendo alguna desviación de ese desarrollo para darle un empujoncito, porque hay personas que pueden hacer, por ejemplo, una desviación del desarrollo del lenguaje por falta de estimulación. Es una cosa bastante frecuente que si lo identificamos temprano, le damos un empujoncito con terapia, le damos un empujoncito con una mayor exposición a socialización con pares, por ejemplo, en el jardín o en el colegio, y rápidamente mejoran y son niños que están bien y simplemente requirieron que lo notáramos y les diéramos una estímulo, una estimulación adicional y van bien. Y ya si es una persona pues que vemos que tiene una alteración del neurodesarrollo, pues nos permitirá ver cómo podemos ayudar para que se desarrolle lo mejor posible. Y de ahí para allá, pues sí dependerá de la persona, pero estas herramientas son es para eso, ¿no? Como para detección temprana, considerando esa variabilidad, pero las variabilidades tienen ciertos límites a partir de los cuales cuando identificamos, debemos identificarlo y pensar en qué podemos hacer para ayudar a esa persona. ¿Qué modificaciones o adaptaciones podría ser necesaria para que esta cartilla sea más efectiva en contextos rurales o en población indígena? Pregunta interesante. Digamos que ahí para población indígena es más difícil. Hay unos, por ejemplo, lo que pasa es que tendría que adaptarse a cada comunidad, ¿no? Digamos que en población rural, si son personas básicas, por ejemplo, de auxiliar de enfermería o demás, la mayoría de personas podrán comprender la cartilla. Incluso los invitamos a que la lean y nos manden las observaciones al correo de Asconi, porque siempre lo pensamos y lo redactamos muchas veces y lo pasamos muchas veces esta cartilla porque tratamos de que el lenguaje fuera lo más sencillo y lo más comprensible posible para que nos cuenten ustedes qué tan comprensible lo ven. Nosotros creemos que personas con conocimientos básicos como un auxiliar de enfermería o profesores incluso, en su mayoría podrían utilizarla y comprender la mayoría. Nos preguntan que si la versión impresa tendrá acceso, pues vamos a solicitar apoyo para imprimir algunos ejemplares
Y lo que todavía no hemos decidido realmente pues cómo los vamos a tener disponibles y de pronto se podrían imprimir y tener para la venta, pues básicamente cubriendo los costos de su impresión, o pues algunos posiblemente tendremos algunos que podremos utilizar con algunos fondos que se están tratando de conseguir, pero lo que no sabemos aún, no hemos decidido es dónde distribuirlos. Posiblemente estamos pensando distribuirlos en algunas de las actividades de Asconi que podamos desarrollar. Sería valioso articular con otras instituciones como fundaciones y similares que trabajen con niños y tengamos equipos de profesionales de rehabilitación, poder derivar y trabajar en red para facilitar un diagnóstico temprano. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Lina. Sí, yo creo que sí nos hace falta como articular más eh, trabajo en conjunto entre las instituciones, ¿no? Creo que es algo que no es tan fácil, pero sí sería una buena idea poder hacerlo. No sé qué se les ocurre o qué opinas, Lorena o doctor Izquierdo. Es que el siguiente paso después de esta socialización es que logremos comunicarnos, por ejemplo, con la Sociedad Colombiana de Pediatría, pero igual Ujú. tenemos que hacerla con la de rehabilitación, con la de terapia física, de lenguaje, o sea, todas las áreas, y hay que extenderlo después a la parte, digamos que esto está hecho principalmente para salud, pero un profesor que tenga herramientas en el preescolar, una cuidadora de niños, no necesariamente una madre sustituta. Si uno le da este tipo de herramientas y le dice, mira, esto se hace así, puede detectar rápidamente las alteraciones. O sea, el lenguaje en algunas fases es un poco técnico porque está dirigido a personal de salud, pero la comprensión de la cartilla en general es muy sencilla. Si nosotros no hacemos la difusión, pasa como con la escala abreviada del desarrollo que tiene ya más de 30 años de elaborada la primera versión y la primera pasó desapercibida y ahorita es que nos estamos dando cuenta de la importancia. O sea, lo importante es que haya socialización del material y que se entienda que es para uso general, que es gratuito, que le sirve a las personas. Lorena les comentaba de que hay link para hacer estimulación. Entonces hay que decirle, mira, métete aquí y ahí te dice qué es lo que tienes que hacer. Claro, ese es un atajo porque el médico lo tiene que hacer, pero por lo menos es una herramienta que le da elementos aún para el niño sano. Correcto. Y la doctora Lorena nos mandó algunos de los links. Sería valioso articular con otras instituciones, ¿de acuerdo? La escala de gravedad del neurodesarrollo se debe aplicar únicamente los ítems de la edad del niño o debe aplicar todos los ítems previos a su edad actual. No, la idea es que uno aplica como las escalas de desarrollo para los ítems de la edad que corresponde al niño, para ver si está acorde a su edad, ya si de pronto en algún aspecto no logra como lo que esperamos para su edad, puede uno entrar a mirar, a ver acorde a qué edad está ese desarrollo. Para decir, por ejemplo, tiene su desarrollo de lenguaje social dentro de lo adecuado para su edad, pero en su desarrollo motor está para un niño de menor edad, pero normalmente uno coge y aplica y revisa la edad del paciente y mira si está acorde y si no, pues ahí sí busca en dónde está, en los que no está acorde. A ver, los tamizajes auditivos y visuales están dentro del post. Gracias, podemos hacer como Asconi bajo regionales involucrados Secretaría de Salud y Educación, su aplicabilidad de las cartillas para fortalecer grupos de trabajo y aplicabilidad y fortalecimiento de escalas. Es una sugerencia de Blanca Doris, me parece una excelente sugerencia, Blanca. Creo que sí vale la pena que todas estas herramientas podemos pues difundirlas y como decía el profe también, ver si podemos incluso también brindarlas como herramienta adicional que va a estar gratuita desde Asconi para las secretarías de salud y para las diferentes instituciones en todo el país. Hay un comentario que no sé si es interno o externo, y que alguien decía como es un tema que debe tratar neuropediatría y medicina física y rehabilitación o fisiatría para diagnosticar y encaminar un plan de tratamiento y abordaje adecuado y a tiempo. Les cuento que el trastorno del neurodesarrollo es una labor de identificar, diagnosticar y tratar de todos, no del subespecialista, no del neuropediatra ni el fisiatra. Recuerden la proporción de neuropediatras que hay en el país en relación con los niños y niñas que nacen en nuestro país y que tenemos en nuestro país. No podemos esperar a hacer un diagnóstico ni encaminar una opción terapéutica hasta que el niño llegue al neuropediatra. Esa es la idea de esta cartilla, que ustedes como personal de salud, sea enfermería, sea personal de médicos generales o sean pediatras, puedan tener acceso a hacer
un enfoque, digamos, un tamizaje, un enfoque diagnóstico y un enfoque terapéutico. Recuerden que así como en el ACV, en neurodesarrollo el tiempo es cerebro. Aquí no se puede perder tiempo. Y a veces los niños se demoran llegando a una consulta de neuropediatría un año después del diagnóstico. Y eso con suerte en algunas EPS y en algunas zonas rurales. Entonces, no podemos esperar a enfocar un diagnóstico y a enfocar una intervención terapéutica hasta que llegue al médico fisiatra o al médico neuropediatra. La solución inicial está en la primera línea que atienden a nuestros niños y nuestras niñas, es decir, ustedes como profesionales de enfermería, como médicos generales y ya los pediatras siendo un poco, pues obviamente ya especialistas, son la respuesta a esto. ¿Listo? Por eso estamos enfocados en ustedes y ojalá pudiéramos hacer mañana, como lo han dicho algunos de ustedes, otra cartilla de estas enfocada en los docentes, enfocada en los psicólogos de los colegios, enfocada en los padres y en las familias y ojalá ese sea nuestro proyecto más, digamos, este año o el otro año, que seguramente es importante, pero hay que entender que la respuesta al neurodesarrollo no está en el subespecialista, está en la primera línea de atención. Ujú. ¿Listo? Tenemos acá un Reforzando lo que comentario. dice Lorena, la importancia de los flujogramas. Y es que ahí le dice a qué persona, o sea, si hago el tamizaje y encuentro una alteración, dependiendo del nivel, si es personal de salud, médico general o médico especialista pediatra, le dice qué exámenes tiene que hacer o qué examen o qué remisión tiene que hacer, pero en todos los casos dice de que tiene que dar recomendaciones de estimulación. O sea, no solamente verbal, motora, emocional, o sea, eso es parte fundamental. O sea, en todos los dices, en todos los casos, mientras el niño vuelve, tienes que darle recomendaciones de cómo es que se tiene que estimular. Perfecto. Nos hacen también una sugerencia acá, un comentario que podría la cartilla integrar mejor la identificación de riesgos asociados a los determinantes sociales. Eso es una discusión que tuvimos de hecho mucho porque hay muchos determinantes y factores de riesgo sociales interesantes, pero digamos que, es que son cosas como que se extienden mucho más, ¿no? Pero sí, digamos que los determinantes sociales, y más que determinantes como los riesgos sociales, son una cosa que debemos como tener en cuenta y que pues también cambia mucho de comunidad en comunidad, ¿no? Entonces, un poquito como complicado integrarlo ahí, pero es una observación que de todas formas le iremos dando vuelta porque es una buena idea. Y si se puede, estas cartillas, por eso les decimos las sugerencias y si nos las quieren enviar al correo de Asconi para irlas teniendo en cuenta para una posible versión adicional o para continuar con estos trabajos de materiales educativos, sería muy bueno. Nos dicen que en el Putumayo bienvenida a la cartilla y que nos ayude de pronto en adaptarla para el pueblo Inga. Muchas gracias, María Alexandra. Mándanos un correo para que tengamos tu contacto y tengamos los datos ahí disponibles. Y perfecto. La información que podemos identificar de manera oportuna. Ujú. En que en ocasiones los niños no tienen facilidad para el acceso a toma de tamizajes auditivos, por lo que los mandan a otras ciudades, etcétera. El tamizaje auditivo tiene un límite, suponiendo un niño de 12 meses o más a quien nunca se le realizó, se le podría realizar a pesar de que tenga un desarrollo normal que sea mayor de un año. El tamizaje auditivo, técnicamente, o sea, el tamizaje neonatal, lo que dice, incluso ahí lo van a encontrar en la cartilla, es que obviamente lo ideal sería que todo recién nacido antes del egreso fuera tamizado o al término fuera tamizado en casos de los recién nacidos prematuros. Sin embargo, lo que dice la guía y lo que les ponemos ahí en el resumen es que si usted encuentra un niño que no haya sido tamizado, antes de los 3 meses debe tamizarse. ¿Listo? La guía no es muy clara en decir qué sucede después de los 3 meses, pero sí es clara en decir en cómo se debe hacer el seguimiento auditivo de ese paciente. Si el paciente no es tamizado, es muy probable que sea candidato a una prueba más adelante en su vida, a una, digamos, en el caso que nos están contando, a los 12 meses, como lo dice la norma, sea candidato a la realización de una prueba objetiva y una prueba subjetiva. Objetiva estamos hablando de un potencial evocado auditivo y una prueba subjetiva estamos hablando de una audiometría dependiendo de la edad. Si es menor de 6 meses, se utiliza la audiometría comportamental y si es mayor a 6 meses, se utiliza la audiometría por refuerzo visual. Recuerden que los niños siempre deben ser tamizados. Siempre deben ser tamizados para hipoacusia. No les quiero, digamos, dar historias tristes, pero les cuento que esta última semana he diagnosticado hipoacusias a los 15 años. 15 años, con un niño que desde los 3 años dice que no escucha por el oído derecho, con múltiples lavados de oído porque tenía cera y le hacemos unos estudios auditivos completos a los 15 años y el niño tiene hipoacusia.
Mm, Entonces, esas cosas no pueden suceder. Eso es un fracaso completo para la salud pública del país, es un fracaso completo para todos nosotros, para el personal de primera línea, de segunda línea, de tercera línea, de todos. Entonces, no puede suceder. Ese es mm, uno de los objetivos de esta cartilla, que eso no nos vuelva a pasar. Por eso les decía que la respuesta no está en el neuropediatra, la respuesta está en ustedes que son la primera línea. mm. Y última pregunta, porque ya me están haciendo caritas que ya nos pasamos de tiempo, pero sí. Eh, y dice Lina que si como profesionales detectamos un niño con alteración del desarrollo y remitimos, nos estamos encontrando con barreras en la dificultad para que puedan conseguir cita con los especialistas o demás. Eso es verdad. Y preguntan que cómo minimizar esa barrera. Es difícil. Uno, la verdad es que la respuesta sencilla no hay, pero hay que insistir, insistir hasta que lo logremos y aprovechemos la cartilla y los algoritmos porque la idea es que aunque nos demoremos de pronto en eso, en lograr llegar al especialista y demás, vamos tomando las cosas por adelantado. Entonces, pues mandamos a terapias, pedimos las cosas, pero podemos ir pidiendo los exámenes, ir pidiendo los exámenes, por ejemplo, auditivos, y ya si el tamizaje estaba, pues si no se hizo hacerlo, si ya estaba, de pronto completar unos estudios auditivos completos, los visuales también, ir pidiendo exámenes generales para detectar otras patologías, que ustedes las encontrarán ahí en los algoritmos. No sé De si acuerdo, comentar. ahí estoy de acuerdo con Laura. La principal, digamos que evidentemente hay muchísimas barreras en términos de sistema de salud en el país y que muchas de esas sobrepasan nuestra capacidad como profesionales de la salud desde nuestra consulta o desde nuestra atención integral a los niños, pero la principal forma en que podemos romper una barrera es evitar que un niño se quede todo ese tiempo sin ninguna intervención, tanto diagnóstica como terapéutica. Entonces, ¿cómo podemos evitar esa o disminuir esa barrera? Mientras tengo más de 6 meses esperando una cita de neurología, a ese niño yo ya le revisé, le hice toda una historia clínica, revisé si tiene factores. Si ustedes se dan cuenta, en los algoritmos no solo nos enfocamos en hacer exámenes y terapias, sino empezamos con de recomendaciones de estimulación, les estamos dando herramientas para estimulación. Vaya y revise que tenga tamizajes auditivos y visuales completos, revise si ese niño requiere que se active alguna ruta de protección integral, revise según IEPI que tenga todos los suplementos nutricionales adecuados, revise que tenga un tamizaje tiroideo, les contamos cómo pueden hacer un tamizaje metabólico básico, les estamos dando la mayoría de herramientas para que cuando ese niño llegue al neuropediatra, yo diga, pero este médico lo definió, yo refino, yo pido cosas y hago sospechas diagnósticas más, digamos, complejas, más refinadas, pero ustedes hicieron todo el trabajo de la primera línea y le garantizaron que en esos 6 meses el niño ganó tiempo, no perdió. Entonces, no es la respuesta. Ojalá quisiéramos que estos chiquitos fueran una prioridad para la EPS y es una cosa que hay que hablarse y que decirse que un retraso en el desarrollo es una urgencia neurológica prácticamente en términos de consulta externa y que debería haber una ruta específica de atención para estos niños, que ya los lineamientos técnicos que hablan, que se publicaron en octubre, abren una puerta para eso porque antes no la teníamos tan clara, ya abren una puerta para que estos niños empiecen a ser una prioridad en la atención y debería haber una ruta específica y rápida para los niños con retraso en el desarrollo, con alteración del neurodesarrollo, pero mientras eso sucede, hagamos lo que tenemos que hacer nosotros desde la primera línea de atención. Perfecto. Y la segunda y la tercera, como tú dices, acá estamos de Y todas las la segunda áreas. y la tercera, Pero sí, exacto. o sea, siempre estar pendientes y cuando encontremos una alteración, si no se ha hecho, pues siempre es mejor ahora que nunca, ¿no? Así sea tarde. Siempre fue mejor a los 15 años que a los 30. Y en los Entonces, flujogramas, si tú encuentras una alteración, te dicen cuánto tiempo lo tienes que controlar, a qué terapias lo tienes que remitir, qué cosas tienes que hacer, como decía Lorena, de seguimiento en la parte social, nutricional. Pensemos que no solamente es alteración neurológica, puede ser desnutrición, falta de estimulación, inadecuamiento. Todas esas consideraciones están ahí presentes en en los flujogramas. correcto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la asistencia. La asistencia estuvo muy nutrida, alcanzamos a tener cerca de 200 algo de personas. Ahorita ya han bajado algunos varios que dejaron su agradecimiento y se despidieron de nosotros. Muchas gracias a todos. Como les decía, comentarios adicionales, sugerencias, léanlo. Las sugerencias son siempre bienvenidas porque siempre podemos mejorar las cosas. Nos las pueden enviar al correo, que ya dentro del chat se colocó el correo de información@asconi.com. Ahí nos pueden enviar los correos, las sugerencias y demás. Bueno, muchas gracias. Nos alegra que
les haya gustado la iniciativa, que tengamos ya esta cartilla que estamos hoy lanzando de neurodesarrollo de Asconi para que lo utilicemos todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los compañeros con los que trabajamos arduamente en esta cartilla y esperamos que todo lo podamos aprovechar. Bueno, gracias. Hasta luego. Que Gracias tengan a una buena noche. todos.